a usted siempre le he oído decir que es importante la unidad de las izquierdas. ¿Por qué cree usted que este es un momento adecuado para una unidad de las izquierdas? Bueno, reiterando el saludo a la audiencia de su programa, un saludo a usted, a todo el equipo, y bueno, y tratándolo de escuchar, porque tendrá que, quienes tenemos techo de zinc, cuando hay estas tormentas, es como escuchar un redoblante, un timbal y su voz, pero en todo caso entendí la pregunta, que creo que es acertada. A ver, yo creo que hay dos factores aquí, desde lo político, desde la ciencia política pura, digamos, y desde, digamos, aterricémoslo a lo local. Hay un factor que en ciencia política llamamos la teoría de las coaliciones. Laclau habla en algún momento del tema, también Sartori y la gran mayoría de politólogos. No suele ser muy, digamos, repetido o estudiado, pero me parece que el Ecuador es el país donde se ha aplicado con mayor certeza y sobre todo resultados. Y si hay un sector de la política nacional o un sector ideológico o una tendencia que lo ha logrado y con éxito, yo creo que son los movimientos del centro a la derecha. Es decir, tenemos ya el ejemplo de dos procesos electorales recientes donde esta unidad de fuerzas, aquí el tema sería determinar el momento, ha terminado dando resultados exitosos. Es decir, la derecha ha logrado hacer algo muy interesante. Y cuando hablo de derecha, hablo por no solo actores, digamos, no, todos los actores políticos, medios de comunicación, ciertos sectores empresariales. Y usted sabe, como politólogos, nosotros no hablamos ni bien ni mal, sino describimos actores políticos. Entonces, la derecha ha logrado con éxito, ha hecho de las primeras vueltas su primaria, con bastante éxito. Entonces, estas cosas, más allá de llorar al margen de a la orilla del río, de que no, de que el engaño, etcétera, etcétera, son cosas que se deben de aprender. Entonces, yo creo que si los movimientos de izquierda desean retomar el poder o volver al poder, me parece que es fundamental cometer acciones en ese sentido de organizar o ensamblar una coalición, lo cual no es difícil, peor con personalidades. Imagínense usted con la personalidad del presidente Correa, de Pedro Granja, que son personajes, pues digamos, que tienen sus genios, no sé si esa sería la palabra, o sus maneras de poder manejarse. En todo caso, me parece que es fundamental que la izquierda logre esa articulación. Lo que habría que determinar es el timing, el momento, cuándo debería de ser. Si debe ser en la primera vuelta, yo creo que sería el momento, sin perjuicio también del otro lado y de los actores que juegan. Habría que ver qué pasa con el presidente Noboa. Mucha gente me habla, ¿se va a reelegir en primera vuelta? Lo veo hoy una posibilidad, ni siquiera segura, pero yo recuerdo el lazo de la vacunación. El lazo de la vacunación, que lo tratamos en estos micrófonos en más de una ocasión, era un lazo que tenía 75, bueno, según ese dato, 90% de aceptación, pero en la gran mayoría de firmas que nosotros logramos revisar, bordeaba el 75% del presidente el lazo con la vacunación. Entonces, en un país como en el Ecuador, que la coyuntura te suele llevar, como el fenómeno del Niño, o las circunstancias pueden cambiar de un día para otro, o en un segundo, por cualquier tipo de situación, a veces incluso hasta con un asesinato, yo creería que hay que ver el momento en que la izquierda logra estos acuerdos, o por lo menos compromisos de respaldo en una posible segunda vuelta. Claro, ahora, doctor, siempre hay un problema, y esto es que cada movimiento o partido que se identifica como izquierda, el primer problema que atraviesa es que lo reconozcan como de izquierda. Y el segundo es que todos dicen tener al mejor vocero o al mejor representante o a la estrella y que debe encabezar esa gran movilización de la izquierda. Y allí se empantanan las cosas, porque está el doctor X, el doctor Y, el ingeniero Z y el abogado T. Caramba, ¿cuál es el mejor? Y todos dicen que su caballo es el mejor. ¿Cómo se hace para que se pongan de acuerdo? Usted me va a decir, con una encuesta. Yo le digo, ¿cuál? Porque tampoco es que tenemos un país donde a ciegas uno puede decir cualquiera no. Ese es un tema muy sensible. Incluso a veces me pregunto cómo hacen los politólogos para poder tener una encuesta confiable. Qué difícil trabajo. Dígame, doctor, ¿cómo ponerse de acuerdo en esto? De escoger al que vaya adelante, al Cid campeador. A ver, lo que sucede es que en la opinión pública generalmente no confundimos, o la gente confunde lo que es un sondeo de opinión con una investigación. Partamos de ese punto. Son dos cosas totalmente distintas.
Yo entiendo que por un tema, no sé si de rating, no es la palabra, ¿no? Pero bueno, el rating es legítimo, pues no hay que sostenerse en el rating no es gratuito, el rating se genera por credibilidad, como lo goza que creo que es el medio de mayor audiencia de América Latina, por lo menos de acuerdo a la población del Ecuador en materia digital. Pero a veces confundimos lo que es el sondeo de opinión, es decir, la carrera a caballo, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, versus una investigación. Claro, yo puedo decir, Juan está primero con se me ocurre, 20%, pero Juan ya lo conoce el 100% de la población y tiene 60 negativos, se me ocurre. Y Pedro, bueno, hay uno que se llama Pedro, lo conoce solo el 20 y lo vota el 10. Es decir, que la mitad que lo conoce lo vota, mientras más gente lo conozca, más lo van a votar. O sea, es es un espejismo esto de las encuestas que se discuten en la opinión pública, que son realmente sondeos de opinión. Yo realmente, en mi ejercicio profesional, no es que confíe o no confíe, pero me sirven para trabajar las encuestas que podemos controlar, controlar en el sentido de ver el proceso, que en el 99% de los casos son las que no se publican, o las que no llegan a su WhatsApp, que suelen ser herramientas de una campaña electoral. Ahora, para mí hay dos fuerzas aquí fundamentales. La primera, indudablemente, el correísmo, pero que tiene un desgaste bastante fuerte en el sentido de una campaña. Primero fue una campaña de corrupción, más o menos como lo que le pasaba a Lazo con lo de Banquero. Bueno, con el tiempo, que ustedes digan que tal fuerza se robó 70.000 millones cuando la masa monetaria del Ecuador son 35.000, es difícil que alguien se robe todo el dinero que existe en el país. Claro. Que de hecho es un mito que yo me encuentro en muchos países de América Latina. Pero ahora hay una campaña para declarar los narcotraficantes, que eso es más denso, más fuerte, ¿no? Entonces, por un lado tienes al correísmo que con todo y su desgaste es una fuerza que tiene estructura, y por otro tienes a Pachacuti, que hay que analizarlo con seriedad. El Pachacuti, sobre todo post-octubre del 19, donde surge Isa, Vargas, el mismo Yacu Pérez, ese Pachacuti obtuvo la segunda fuerza parlamentaria, digamos, a nivel nacional en el 21. Ese Pachacuti fue la segunda fuerza nacional a nivel seccional en la última elección, en la del año pasado, en la del 23, en la de febrero del 23. Y ese Pachacuti, lamentablemente, por su crisis interna, creo que el trabajo de Santi fue extraordinario en el electoral, pero lamentablemente en el manejo político de administrar ese bloque parlamentario, lamentablemente las cosas no se dieron. Pero este Pachacuti de Churuchumbi y de Isa, creo que es más viable obtener un acuerdo electoral posterior en una eventual segunda vuelta de lo que lo podría tener con el Pachacuti, digamos, del ex coordinador Marlon Santos. Claro, ahora, a eso se lleva mi pregunta. ¿Usted ve a Pachacuti ya reconformado, fuerte, reconstituido, porque quedó muy golpeado con ese resultado de apenas 5 asambleístas? Ahora, con la presencia de aparente unidad, pues de Isa con Churuchumbi, ¿usted lo ve a un Pachacuti en capacidad de resurgir? Y sobre todo, ¿lo ve en capacidad de negociar con los mestizos? Porque eso hay que admitir que es un tema serio. Pachacuti, por ejemplo, ha dicho que antes de tomar su decisión va a tener 3 asambleas, una en Guayaquil, otra en Ambato, otra en el Oriente. Hasta eso se nos acabó, ya estamos en abril. Entonces, y hasta ese camino recorrido, nadie puede sentarse a hablar, pues. Entonces, dígame usted, ¿cómo ve eso que yo sí siento como un problema, la forma de democracia interna de Pachacuti? A ver, yo creo que es importante plantear un poco los Pachacuti, ¿no? El Pachacuti de la última elección es un Pachacuti que es como que enviaron al equipo B, digamos, ¿no? Al equipo alterno, porque no tenían candidato presidencial y justamente fue un Pachacuti fruto de una crisis lamentable que tuvo el movimiento precisamente porque, como le planteo, no pudo administrar, digamos, ese espacio de poder, ese favor que le hizo el pueblo en la elección del 21, siendo la segunda fuerza parlamentaria y después teniendo la presidencia de la Asamblea. Ya sabemos la historia, lo que pasó con la señora Yori, Cerda y algunos actores más. Pero este Pachacuti, insisto, el de Churuchumbi, que tiene el primer desafío, creo que es repetir la dosis o la cuota de parlamentarios del 21, porque si no, Santi el resto de su vida le va a repetir. Yo sí puse más alta que tú. Y segundo, lograr administrar. Ahora, en el ámbito presidencial, efectivamente, a mí me parece que Pachacuti, tal como usted lo plantea, para poder un poco ampliar
sus alcances, tiene que uno, como usted acertadamente, creo que me lo dijo palabras más o un poco, tener menos esa imagen de un movimiento étnico, ¿sí? que debe ser un poco más llegar a ciertos sectores, y lo que siempre hemos venido conversando, es decir, le hablo de mi caso, yo creo que he cuestionado el neoliberalismo desde todas las plataformas, desde los espacios hegemónicos de comunicación del mundo, he cuestionado el modelo neoliberal, y usted me ve que yo en mi vida he tirado una piedra contra alguien o contra algo. Entonces creo que no necesariamente es claudicar, llegar y escuchar a otros sectores, no sé si la palabra es más moderados, pero en todo caso creo que es importante entender eso de ahí, las clases medias, los sectores empresariales, que son fundamentales en el desarrollo del país, tanto como los sectores indígenas. Yo creo que uno de los errores que cometió Pachacuti, Yacu Pérez especialmente, en su primera participación, que tuvo un gran resultado, fue precisamente no entender que del mismo modo que las grandes urbes o los candidatos de las grandes urbes no pueden prescindir, digamos, de las periferias, tú desde las periferias no puedes prescindir de las urbes. Y el resultado de Guayaquil para mí fue fundamental, más que por, yo no puedo hablar de un fraude, pero sí de ausencia de un control electoral sólido. Entonces, en ese escenario, este es un Pachacuti con distintos desafíos, y entre ellos, obviamente, lograr llegar a estos sectores, digamos, entre comillas, que le temen un poco a la postura de Isa o a ciertos sectores por su radicalidad, que es como lo interpretan. Habrá que ver, insisto, cómo logran proyectar sin claudicar al principio. Yo creo que no hay que confundir marketing político con comunicación política. La comunicación política es fundamental porque ahí es como logras de la mejor forma comunicar tus postulados. Claro. Ahora, una unificación o una unidad de las fuerzas de la izquierda sin la RC5, ¿usted la cree real? Porque la RC5 normalmente opta por ir sola. ¿Por qué? Porque tienen lo que yo he llamado hoy, y a lo mejor con razón, el síndrome de la traición. Entonces prefieren correr su carrera solos. Una izquierda unida sin la RC5 es izquierda unida. Mire, el que teme a morir que no nazca, o que no viva, ¿no? Ese es un riesgo, obviamente, que se corre, y indudablemente el tema de Moreno. ¿Por qué? Porque lo de Moreno es un caso histórico que habrá que analizar después con más calma, porque Moreno, y esto es importantísimo, licenciado Gerala, Moreno hizo del juicio a Correa una política de Estado. Cuando tú haces el juicio a alguien, una política de Estado, obviamente el hacerlo implica hacerlo a cualquier precio. ¿Ya? Y ya vemos un poco los resultados. Y ojo, yo no hablo de culpabilidad o inocencia de ningún actor político, sino de debido proceso, que es otra cosa. Entonces, en ese escenario, creo que es importante, obviamente, un frente de izquierda con el correísmo, indudablemente. Del mismo modo, el correísmo tiene que entender, de acuerdo a los dos últimos ejemplos, porque efectivamente creo que ha corrido con los candidatos más leales, indiscutiblemente de que si son buenos o malos, pero en todo caso, diría yo, es más fácil lograr un entendimiento con el Pachacuti de Chuluchumbi y de Isa que con el que tenía Marlon Santos o el de Yacu Pérez. Entonces va a importar muchísimo esa unidad, pero habría que ver, obviamente, si es que logran, y esto es importante, la derecha no gana elecciones solo por la oligarquía o por los medios, hay que asimilar los errores, hay que analizar los hechos. La derecha creo que ha hecho las cosas bien, porque si no, no hubiera ganado con licenciado Jairán. Entonces, claro, veamos si es la primera vuelta de esa coalición, veamos también los otros jugadores. Si Noboa tiene éxito, por ejemplo, ojalá que lo tenga, yo espero que bueno, después de estas novatadas, como el impasse innecesario con Rusia, que termina, a mí, mire, yo estoy bastante conmovido y preocupado de que los voceros de la seguridad nacional son los embajadores de las potencias. Ecuador, me siento en la firma del protocolo de Río de Janeiro, en manos de las potencias. Por un lado, un funcionario, un mando medio norteamericano va y mete la pata en los medios, por otro, el embajador ruso. ¿Qué pasa con la soberanía nacional? A mí no me gusta el imperialismo ni ruso, ni chino, ni polaco, ni de ningún lado. Entonces, veamos cómo le va a Noboa, que creo que en algunos ámbitos le va bien, en otros, como es la gobernanza, porque el éxito de Noboa, si Noboa es la principal opción, obviamente hay candidaturas como la de Topic, como la de, por ejemplo, si Noboa se apodera de la seguridad, ya no tiene sentido el Topic que conocimos en la campaña anterior. ¿Qué pasa con Sonny Holzner? ¿Qué pasa con Bucalón? O sea, hay muchas alternativas también desde el otro lado de la derecha. Entonces, juegan muchos actores. Mire, el fútbol es muy parecido a la política en el contexto de que gana el que menos se equivoca y de quién lo ponen a correr en la cancha. Doctor, la última pregunta, y no sé si está, no es fuera de contexto, pero sí está fuera de libreto completamente.
Imaginémonos un escenario que puede pasar. ¿Qué tal si Noboa no se lanza? ¿Qué pasa con el mapa político si Noboa decide, a ver, yo he sido un empresario exitoso, fui asambleísta, he llegado a la presidencia a los 33 años, qué sé yo, 32, porque está jovencito. Ya, ¿para qué quiero más? Ya he llegado donde cualquier ciudadano quiere llegar. Ya no quiero por ser candidato. ¿Qué pasa con el escenario político? Yo creo que el presidente Noboa está muy feliz en el cargo y aspira, y de hecho todas sus acciones, sus políticas, sus mensajes, y sobre todo, recuerde usted que el centro de la agenda o el leitmotiv de sus conversaciones siempre con organismos internacionales es su reelección. Lo veo complicado, pero suponiendo que, digamos que la esposa no lo deja, que a veces pasa, por favor, claro. Usted da fe. Le digo con humildad. A mí no me permitía ir una cláusula matrimonial en esta casa donde se me impide ser candidato a cualquier dignidad. Pero en todo caso, supongamos que Noboa no corre por el clima, por sus empresas, por su señora, por lo que sea o porque él no quiere. Bueno, pues yo creo que sería una gran oportunidad porque, mire, en política, los espacios no tardan en ser llenados. ¿Ya? Es el caso del mismo padre del presidente de la República. Cuando mucha gente me dice, no, que outsider, que la nada, a ver, un momentito, pues el apellido Noboa lleva 35 años en la papeleta y no es tan aparecido como lo pinta. Este joven tuvo un paso por la asamblea, creo que aceptable. Acuérdese usted cuando se fue a Rusia, que esto me pareció irónico después de la crisis, o por lo menos estaba ese canal abierto. Entonces, suponiendo que no corra, que podría pasar, bueno, pues ahí la derecha le tocará articularse, que no le va a faltar ni cuadros, ni le va a faltar respaldo. Habría que ver también qué pasa del otro lado. En todo caso, retomando el centro de la conversación, creo que las fuerzas progresistas tienen que entender que no hay camino sin Pachacuti, no hay camino sin el correísmo, no hay camino sin Rabascal, no hay camino sin Pedro Granja, es fundamental. Y ojalá aprendamos de la derecha, haya un acuerdo, bueno, si no es posible en primera vuelta, un compromiso en segunda vuelta para que no existan estas figuras como el famoso nulo ideológico, que ya vemos cuánto le ha costado al país este retroceso que hemos sufrido en todos los sentidos. O sea, creo que hay que ver un poco cómo está el país en este momento y los resultados, digamos, de los últimos dos gobiernos. Claro, siempre interesante hablar con usted, mi querido doctor. Un abrazo grande. Gracias. Muy amable. Gracias a usted. Logré entenderlo porque escucho la lluvia sobre el techo. Un abrazo y un saludo a todos. Hasta luego.